Dios está con nosotros, que Él nunca nos abandona, nunca nos desampara, amén. Así que le damos gracias a nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y hoy quiero hablar, ¿sí?, de cómo ir transformando nuestros pensamientos, ¿sí? Y alinear nuestros pensamientos, ¿sí?, en la palabra de Dios, ¿sí? A la palabra de Dios, ¿sí? Alinear nuestros pensamientos, ¿sí?, conforme, ¿sí?, al favor de Dios. Sí, al favor de Dios, a la gracia de Dios. Sabemos que fuimos favorecidos por medio de Jesucristo, ¿sí? Y que toda su plenitud, ¿sí?, todo como hablábamos el otro día, lo que pertenece a la vida y a la piedad, se nos han sido dadas, ¿sí? Pero necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Muchas veces nuestra mente, ¿sí? ¿Sí?, no se adapta a este nuevo estilo de vida. ¿Sí? Nos adapta a este nuevo estilo de vida, a esta nueva naturaleza, a esta nueva creación, podemos decir, o a esta nueva identidad que tenemos ahora en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, debemos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Sí? Vuelvo a repetir, a medida que nosotros vayamos leyendo la palabra, meditando en la palabra de Dios, ¿sí?, vamos a tener un mejor concepto de lo que Dios hizo y ganó para cada uno de nosotros, ¿sí? El favor de Dios ya está en ti. La gracia de Dios ya está en ti. La salvación te pertenece a ti, ¿sí?, por solamente haber aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer o cómo alineamos nuestros pensamientos conforme a la palabra, ¿sí?, a esta nueva realidad, a esta nueva verdad que ahora está en nosotros y que es Jesucristo dentro de cada uno de nosotros? Bien, vamos a ir, ¿sí?, al libro de Romanos. Vamos a empezar, ya voy por el cuarto video, que voy empezando con el mismo versículo, ¿sí? En Romanos capítulo 12 de Romanos, versículos 2 y 3. Vamos a ir viendo, ¿sí?, cómo transformar, cómo cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí? Dice, Romanos capítulo 12 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformado, cambien, ¿sí?, adapten. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Cuando dice no conformarnos, ¿sí?, a este siglo, está diciendo no se adapten a este sistema, está diciendo, ¿sí? No se adapten a este sistema, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos vivir o comprobar o palpar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que se me ha dado, si la gracia, Cristo dentro de mí, el favor de Dios, el ámbito de Dios dentro de mí. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Digo pues, por el ámbito de Dios, por el favor de Dios, por la gracia de Dios que me ha sido dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí conforme, ¿sí?, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, ¿sí? Es muy interesante y muy importante cambiar nuestra forma, no adaptarse, ¿sí?, al sistema, ¿sí?, no adaptarse, ¿sí?, a la forma de pensar que no está en la palabra. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? No adaptarse al sistema de este mundo, sino que cambiar nuestra forma de pensar. Cuando nosotros logramos cambiar nuestra forma de pensar, ¿sí?, si voy muy rápido, por favor, pido disculpas, vamos a calmarnos. Cuando hablamos de cambiar la forma de pensar, estamos hablando, ¿sí?, de introducir, ¿sí?, en nuestra mente, y que nuestra mente no se adapte al sistema, sino que se adapte a la palabra de Dios, que se adapte, ¿sí?, a la gracia, al ámbito de Dios, al favor de Dios. Nuestra mente, ¿sí?, está acostumbrada desde nuestra infancia, ¿sí?, está acostumbrada a vivir bajo un sistema. ¿Sí? Un sistema que ese sistema está basado bajo nuestras emociones, ¿sí?, bajo los sentidos naturales, ¿sí? Hola, Pastor Eugenio Escobar, gloria a Dios desde Chile, bendición, hermano pastor, bienvenido. Decía, ¿sí?
nuestra mente está adaptada a un sistema que venimos nosotros, ¿sí?, desde nuestra infancia. ¿Sí? Ese sistema, ¿sí?, está basado, se rige bajo las emociones, bajo los sentimientos, ¿sí?, que se alojan en mi mente, ¿sí?, o en el alma, ¿sí? Cuando hablamos del alma estamos hablando de la mente, ¿sí? Nosotros recuerde que somos un espíritu, ¿sí? Somos un ser espiritual que tiene un alma o una mente y vivimos en un cuerpo. Eso es muy interesante entenderlo, ¿sí? A veces lo podemos ver, ¿sí? Algunos hablan del hombre tripartito, de tridimensional, ¿sí? Simplemente somos hombres o mujeres espirituales, hombres espirituales que tienen un alma o una mente y viven en un cuerpo, ¿sí? Entonces, nuestro sistema, si nuestra mente si está adaptada, ¿sí?, bajo las emociones, bajo los sentimientos, ¿sí?, bajo rudimientos aún y pensamientos que venimos arrastrando desde nuestra infancia. Entonces, vivimos conforme a lo que pensamos y hablamos conforme a lo que hemos pensado y lo que hemos o nos han creado, ¿sí?, en nuestra mente, un pensar, podemos decir, o una forma de pensar, ¿sí?, quizás no equilibradamente con la palabra, porque muchas veces nos enseñan nuestros propios padres, y nuestros padres, como ellos nos aman, nos enseñan de la mejor manera. Pero también nos enseñan y nos muestran, yo siempre digo que hay muchas cosas que son impuestas en la persona, ¿sí? No por decisiones, sino por gusto, ¿sí? Entonces, las emociones, ¿sí?, nos enfoca o nos hace ver desde una perspectiva, ¿sí?, en la cual nos vivimos conforme, ¿sí?, ¿sí?, al sistema del mundo. Bien, lo que el apóstol Pablo dice acá, dice, no aceptes, ¿sí?, o no aceptes, podemos decir, no aceptes o no te adaptes al sistema de este mundo, ya me agarro calor, no se adapten al sistema de este mundo, sino que transformen sus pensamientos para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. ¿Sí? El favor de Dios, ¿sí?, ya está en nosotros, somos hombres espirituales, Cristo habita en nosotros, ¿sí?, y todo el ámbito de Dios, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, está en nosotros. Pero si yo no cambio mi forma de pensar, no cambio mi forma, mi mentalidad, podemos decir, ¿sí?, es muy difícil que podamos disfrutar de los beneficios que Jesucristo ha ganado para nosotros, ¿sí? Crear una conciencia de justicia, ¿sí?, y quitar la conciencia de pecado, ¿sí? Aunque no habite el pecado ya en nosotros, porque gracias a Cristo y por fe fuimos justificados, ¿sí?, pero sí está una conciencia de pecado, ¿sí? Y tenemos que cambiar esa conciencia del pecado, ¿sí?, a la conciencia de la justicia, o la conciencia en la palabra, la conciencia, ¿sí?, a base a la gracia y al favor de Dios, que no es por mérito propio, sino es por amor, ¿sí?, sino es por obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos que dice, si no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación. ¿Sí? ¿Cómo transformo mi mente? Bien, la palabra de Dios es el pensamiento de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es el pensamiento de Dios, es la palabra de Cristo. Dios y la palabra es lo mismo. La enseñanza de la palabra, ¿sí?, es Cristo. Porque la palabra habla de Cristo y de lo que Él hizo, ¿sí?, en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Sí? La palabra nos revela, ¿sí?, nos muestra, ¿sí?, la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo, ¿sí?, consumado es, ¿sí?, Él ganó, ¿sí?, una nueva vida y nos dio nueva identidad, ¿sí?, en Él ahora. Somos uno con Cristo. Él vino a habitar dentro de nosotros. ¿Por qué hago este resumen? Para poder entender cómo mi mente se tiene que alinear, ¿sí?, a mi espíritu. ¿Sí? Vuelvo a repetir, somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. ¿Sí? Entonces, mi mente se tiene que alinear a lo que mi espíritu es, lo que soy ahora en Cristo. Mi nueva naturaleza, ¿sí?, es lo que yo soy.
¿sí? Y mi mente se tiene que adaptar y aceptar, ¿sí? Bien, muchas veces pasa que nuestra mente, ¿sí? Se revela, ¿sí? ¿Por qué? Porque está acostumbrada, se ha adaptado por mucho tiempo, ¿sí? Se ha adaptado a vivir o a pensar, perdón, a pensar de una forma, y ese pensamiento nos ha llevado a vivir a nosotros de una forma. El hombre como así piensa, así actúa, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo, ¿sí? Yo quiero que vaya usted conmigo al libro de Juan, capítulo 4, la carta de Juan, ¿sí? Primera de Juan, perdón. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17. Perdón. Gloria a Dios. Bien. Me confundí yo. Gloria a Dios. Bueno, bien. Ahora lo vamos a pasar. Vamos al segundo libro de Corintios, ¿sí? Segundo libro de Corintios, capítulo 5, verso 17. ¿Sí? Un versículo muy conocido. Y vamos a ir viendo, ¿sí? Igual vamos a ir acomodando. Segundo libro de Corintios, versículo 5, capítulo 5, digo, perdón, versículo 17. Esto del internet mucho me saca un poquito, pero bueno, a veces es más fácil charlarlo y hablarlo personalmente, ¿verdad? Bueno, bien, ¿qué dice? Dice, Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, ¿qué es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que si alguno ha creído en Jesucristo, eso es lo que está diciendo, si alguien ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, una nueva criatura es, y las cosas viejas han pasado, y ahora son todas hechas nuevas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bien, usted me va a decir a mí, sí, Javier, yo soy una nueva criatura, pero cuando yo me miro al espejo, sigo siendo el mismo. Cuando yo me miro al espejo, sigo siendo el mismo. Cuando yo estoy solo, sigo pensando lo mismo que pensaba antes. Bien, el apóstol Pablo lo que está diciendo en el libro de Romanos, como leíamos recién, que tenemos que cambiar, ¿sí? El pensamiento de la vieja criatura, el pensamiento de lo que éramos antes, estando sin Cristo, y ahora reemplazarlo, ¿sí? O cambiar, ¿sí? A la nueva criatura que somos, ¿sí? En Cristo. Una cosa es que tú antes no estabas en Cristo porque no habías aceptado. Pero ahora que tú estás en Cristo, tú tienes que alinear tu mente conforme, ¿sí? A lo que estás ahora en Él. ¿Vamos bien? Bien, entonces, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, lo que tú vivías, lo que tú estabas acostumbrado a vivir, ya pasó y ahora son todas hechas nuevas. Un nuevo capítulo, podemos decir, nuevo capítulo ha empezado en tu vida. Desde el momento que tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, un nuevo ser, ¿sí? Espiritual, ¿sí? Ha renacido en Cristo Jesús. Cristo vino a habitar. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra que somos el templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios, habita dentro de nosotros. Entonces, ya no estoy solo, sino que ya soy parte de Dios, ¿sí? La palabra nos enseña también, ¿sí? De que somos cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿sí? Entonces somos uno con el Señor, amén. Entonces, miren, vamos al libro, ahí nomás, vamos al capítulo de Corintios, estamos en Corintios, capítulo 10, capítulo 10. Capítulo 10, yo tengo todo anotado acá. Tengo mi machete, ¿sí? Para no olvidarme los versículos, porque a veces uno obviamente va compartiendo la palabra y uno se ceba un poquitito y a veces nos desviamos, ¿verdad? Pero la idea es poder hablar sobre un tema, ¿sí? Lo principal de hoy es hablar cómo cambiar nuestra forma
de pensar, ¿sí? Cómo alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios, ¿sí? Para poder vivir esta nueva vida, ¿sí? Que es en Cristo Jesús. Bien, capítulo 10 de 2 de Corintios, verso 5 dice, derribando, ¿sí? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿sí? ¿Cómo hacemos para alinear nuestra mente a la palabra de Dios? Dice que tenemos que derrumbar, ¿sí? Todo pensamiento que se levanta o todo argumento que se levanta en cuanto al conocimiento. Lo que nosotros pensábamos antes de conocer a Cristo, antes de aceptar a Cristo, son argumentos que no van conforme a la palabra. Pueden ser pensamientos positivos, pueden ser pensamientos muy buenos, pero el poder, ¿sí? de la palabra de Dios, o perdón, podemos decir, el poder, ¿sí? de Dios se encuentra no en los pensamientos positivos, sino que se encuentra en la palabra de Cristo. Entonces nosotros tenemos que, dice la palabra, dice que tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, mi pensamiento tiene, o mi mente tiene que entender, como podemos hacer que acate, ¿sí? Lo que nosotros somos espiritualmente, ¿sí? Por medio de lo que Jesús hizo. ¿Sí? Ya no es por mérito, ya no es lo que nosotros hacemos, no es lo que nosotros aún incluso, ¿sí? hacíamos, ¿sí? Sino que ahora, ¿sí? Este pensamiento de la palabra de Dios tiene que empezar, ¿sí? A tomar, ¿sí? mi mente, ¿sí? Y sujetarla a lo que yo soy ahora espiritualmente, ¿sí? Somos un espíritu, mi mente, ¿sí? no puede gobernarme, sino que mi espíritu tiene que gobernar mi mente. Entonces, miren, en el Salmo 103, si usted va, David, el rey David, él decía, alma mía, bendice a Jehová, ¿sí? Vamos al Salmo, Salmo 103, dice así, versículo 1, vamos a leer hasta el 4, ¿sí? Vamos a leer. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mire cómo arranca, bendice alma mía. Lo que él está diciendo es, bendice mi mente, bendice. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Enfócate. Eso es lo que él está diciendo. Bendice a Jehová, ¿sí? Y bendiga todo su ser, su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, ¿sí? Ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, ¿sí? Y después dice el 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila, ¿sí? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pero mire cómo él decía, el salmista David, hablaba y él decía, ¿no? Que él hablaba a su mente para que bendiga, ¿sí? El nombre de Jehová y que no olvide ningún tipo de beneficio. ¿Sí? Aún le decía a su mente, ¿sí? Él es el que sana las dolencias, el que perdona las iniquidades. Él es el que, podemos decir, alma mía, mente mía, no te olvides de lo que Jesús hizo. Acepta, podemos decirle, adáptate, ¿sí? No a lo que estábamos acostumbrados a vivir o a pensar, sino que ahora sí necesitamos que tú te aceptes y te adaptes mediante la palabra lo que somos ahora en Cristo o lo que yo soy en Cristo. Mi mente muchas veces, sí, se vuelve a repetir, se revela muchas veces, ella se va, muchas veces, como siempre digo, cuando estamos en la iglesia y estamos en pleno culto, muchas veces estamos en la iglesia, nuestro cuerpo está en la iglesia, pero mi mente está en otro lado, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que traerla, ¿sí? Acepta esta palabra, eso es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, dice, Él sana todas tus dolencias y te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, ¿sí? Bien,
El favor de Dios está dentro de nosotros. La gracia, el regalo de Dios, ¿sí? Está dentro de nosotros. Nuestra mente quizás tiene que empezar a adaptarse a ese sistema. Se tiene que adaptar a mi nueva naturaleza, ¿sí? Está acostumbrada a vivir, ¿sí? O a pensar de lo que nos venían hablando siempre desde la infancia. En nuestra mente hay miedos, en nuestra mente hay dudas, en nuestra mente, ¿sí? En nuestra mente se apoya bajo nuestras emociones, nuestro sentir diario, ¿sí? Pero tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar para poder vivir conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Mire, si usted va conmigo al libro de Hebreos, capítulo 3, vamos viendo una serie de versículos. Si no me quedo sin batería, me andan dando mal el cargador por eso. Hebreos, capítulo 3, gloria a Dios. Hebreos, está acá en la Biblia, si usted lo encuentra primero que yo, gloria a Dios también. Hebreos, capítulo 3. 3:14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. ¿Sí? O sea, dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Mi mente tiene que entender que yo ahora sí soy cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Somos participantes, ¿sí?, de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que mantenernos firmes en eso, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago yo para que mi mente, ¿sí?, comience bien? La palabra dunamis, ¿se acuerda que hablábamos el otro día? ¿Sí? En Isaías dice que no volverá a mí vacía. Sí, se cumplirá el propósito. Pero también podemos decir que la palabra de Dios, en este caso, dunamis, va con un efecto boomerang. ¿Sí? Va a cumplir el propósito, pero a mí tampoco vuelve vacía, va cambiando mi forma de pensar. Para reemplazar algo tengo que poner algo. ¿Sí? Mi mente es un campo de batalla. Mi mente entra en pensamientos de Dios y pensamientos del diablo. ¿Sí? En mi mente es el centro de batalla, ¿sí?, donde yo tengo que meter la palabra de Dios, ¿sí?, introducir la palabra de Dios, ¿sí?, para poder vivir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es comprobable, pero para ser comprobable yo tengo que accionar en la palabra. Pero si mi mente, ¿sí?, mi mente no se adapta, ¿sí?, yo tengo que empezar a trabajar en mi mente. ¿Sí? Es un trabajo, podemos decir que es un trabajo. Entonces vamos acostumbrando nuestra mente, ¿sí?, a la nueva naturaleza que somos ahora en Cristo Jesús. Entonces, dice, ¿sí?, miren, vaya conmigo también al libro de Hebreos, capítulo 10, el libro capítulo 10, verso 23. Son versículos conocidos, ¿sí?, pero son muy eficaz, ¿sí? Son muy eficaz y nos enseña así cómo nosotros introducir la palabra de Dios en nuestra mente para que nuestra mente comience a ver, ¿sí?, nuestra nueva vida, ¿sí? Tenemos que hacer que nuestra mente, ¿sí?, se adapte a lo que yo soy ahora espiritualmente, ¿sí? Dice, capítulo 10 de Hebreos, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel, el que prometió. Dice, mantengamos firme, ¿sí?, sin fluctuar nuestra profesión. ¿Sí? Acá la palabra profesión es la palabra confesión. Lo que él está diciendo es mantengamos firme nuestra confesión, ¿sí? La palabra, ¿sí?, confesión, ¿sí?, ya habíamos hablado de lo que significaba, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo la palabra de Dios, ¿sí?, la palabra de Dios entra en mi mente, ¿sí?, entra en mi mente, y los pensamientos negativos, los pensamientos que yo vengo arrastrando, ¿sí?, desde mi infancia comienzan a salir. La palabra de Dios sí tiene el poder dunamis para romper fortalezas, argumentos, ¿sí? Todo pensamiento que se levanta en contra al conocimiento de Dios, la palabra dunamis entra en mi mente, ¿sí?, y empieza, ¿sí?, a alinearse a lo que yo soy ahora en el espíritu, ¿sí?, en el espíritu. Entonces, el otro día leía, y siempre me acuerdo de este pastor, no me acuerdo quién era el nombre, la verdad, si alguno sabe quién es el autor de esta frase, por favor me la escribe. Dice,
Yo no puedo evitar, decía este pastor en uno de los libros que había leído, yo no puedo evitar, pero hace muchos años que lo tengo, yo no puedo evitar que un pajarito, ¿sí?, vuele por la azotea de mi casa, pero sí puedo evitar que ese pajarito se anide en mi casa o arriba de la azotea de mi casa. Yo no puedo evitar, sí, que los pensamientos pasen por encima de mi mente o por mi mente. Pensamientos van a venir, pensamientos que no van a favor de la palabra, que van en contra del conocimiento de la gracia, en contra del conocimiento del favor de Dios, en contra a la obra perfecta de Dios, pensamientos aún incluso que traen méritos propios, pensamientos que están basados, ¿sí?, a las leyes, ¿sí? Mira, tú no has hecho esto, ¿cómo quieres que Dios bendiga tu vida? Recuerda, había una frase, por ejemplo, que decía, si tú te ocupas de mi negocio, Dios se ocupará de los tuyos. Parece muy bonito, pero es contradictorio. En ningún momento de la Biblia, yo, por ejemplo, ¿sí?, no encontré nunca esa palabra. Pero esa palabra puede traer una idea también de decir, ¿cómo Dios me va a bendecir a mí si yo no me estoy ocupando de sus cosas? Entonces son pensamientos que entran en tu mente y te hacen ver desde esa perspectiva tu vida. Entonces son pensamientos que se levantan en contra del favor de Dios, en contra de lo que Dios hizo. Entonces mi mente, ¿sí?, acepta ese pensamiento, ¿sí?, y entonces empieza a crear una idea. En el libro de Santiago, en el libro de Santiago dice, mira cuán gran bosque es encendido por un pequeño fósforo. Mira cuán bosque. O sea, un pensamiento, si nosotros dejamos que ese pensamiento entre en mi mente, ¿sí?, y lo dejamos ahí y empezamos a meditar en ese pensamiento que va en contra de la palabra de Dios, hace que yo incendie toda mi forma de pensar, ¿sí?, y empiece a ver la palabra de Dios incorrectamente, o empiece a ver de que yo no soy merecedor de lo que Cristo hizo por mí, que yo no soy merecedor a vivir esta nueva vida que es en Cristo Jesús. Que empieza yo a ver, ¿sí?, de que yo no soy justificado, o que fui justificado, pero como pequé, como erré, porque dije una mala palabra, o porque me enojé con mi esposa, o con mis hijos, o con el jefe de mi trabajo, ¿sí?, ya Dios no va a bendecirme. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es por el mérito de uno, ¿sí?, sino que es por lo que Jesucristo hizo. Por eso dice que tenemos que llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Es por la obediencia de Cristo, ¿sí?, que yo soy lo que soy. No sé si me voy explicando, ¿sí? No sé si me va entendiendo, pero necesitamos comprender, ¿sí? Comprender, ¿sí?, que somos ahora una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Aleluya, son nuevas, un nuevo ser. Podemos decir que un nuevo Javier ha renacido en el momento que he aceptado a Cristo como Señor y Salvador en mi vida. Un nuevo ser, con una mentalidad obviamente que se va a ir renovando, ¿sí?, a mediante que yo vaya leyendo la palabra, ¿sí?, el poder dunamis va entrando en mi mente y va alineando mi mente con lo que yo soy ahora en el Espíritu. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es muy interesante. Mire, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Hoy hablaba con unos hermanos, ¿sí?, de la iglesia. Y bueno, hablábamos justamente de cómo ir cambiando nuestra forma de pensar y ver las cosas, cómo Satanás muchas veces sí trae pensamientos de amargura, cómo Satanás trae pensamientos de suicidio, cómo Satanás trae pensamientos de depresión, ¿sí? Esos pensamientos entran, ellos decían, pero no sé cómo, no es que quiero pensar, pero entran, bien. Puede entrar, vuelvo a repetir, puede pasar ese pensamiento por tu cabeza, puede pasar por tu mente ese pensamiento, pero nunca dejes que se arraigue o que se quede ahí, nunca. Solamente Dios te dice esto, medita, ¿sí? Medita la palabra de Dios día y noche. Gloria a Jesús. Mira, en el libro de Josué capítulo 1,
verso 8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. ¿Cómo dice Dios? Todo te saldrá bien, pero si tú meditas la palabra de Dios, si tú hablas la palabra de Dios rompe fortaleza, rompe estructuras que venimos trayendo desde nuestra infancia. El no puedo, el no tengo, el no soy, el no soy merecedor de tanto amor, de la gracia de Dios, no soy merecedor de vivir una nueva vida en Cristo, no soy merecedor, te dice Satanás, pero la palabra de Dios dice, medita no en eso, sino medita en la palabra de Dios. Medita en la palabra y la palabra de Dios producirá en tu mente. Aleluya. Entonces, podemos evitar que ese pajarito, que ese pensamiento se arraigue, que produzca una idea, un argumento. Porque lo que tú dejes en tu mente es lo que tú vas a hablar. Lo que tú pienses es como tú hablas, como tú caminas. Por eso Dios le decía a Josué, medita día y noche, entonces harás prosperar todos tus caminos, porque el único pensamiento que va a estar dentro de tu mente va a ser mi palabra. El único pensamiento que tiene que estar en tu mente, el único pensamiento que te llevará a vivir mi vida. Podemos decir ahora, la vida sobre Dios es el pensamiento de Dios en mi mente, en mi mente. Miren, vamos al libro vamos a ir viendo un par de libros, ¿sí? Proverbios capítulo 23. Gloria a Dios. Sí, si me va entendiendo, o me voy explicando bien, por favor, usted me va diciendo, o si voy muy rápido. Tengo esa costumbre de hablar rápido a veces. Capítulo 23 de Proverbios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por todos los que se están conectando. Amén. Gloria a Jesús. Capítulo 23, verso 7. Porque ¿cuál es su pensamiento? Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Sí? Hay una versión que dice, que lo tenía escuchaba el pastor Samillán desde Perú, que él decía, ¿sí? Que hay una versión que dice, que dice así, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, de lo que hay en su mente, así el hombre actúa, ¿sí? Del pensamiento que hay en tu mente, así tú actúas. Nadie puede actuar si primeramente no piensa de esa forma. Entonces, vuelvo a repetir, y gloria a Dios por esto, debemos alinear nuestra mente, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Ella producirá en nosotros, ¿sí? Que podamos vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a los beneficios de Jesús. David dijo, no te olvides de ningún beneficio. Si piensa continuamente los beneficios que Jesucristo ganó por ti, la salud, la prosperidad, el gozo, el amor, ¿sí? La familia unida, todo, la justicia, la justificación, la santificación, todo eso que pertenece a la vida de la piedad, si tú en eso tienes que pensar. Si vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, me estoy quedando sin batería, no me cargó el celular, pero quería igual compartir esta palabra, ¿sí? Quería compartir esta palabra porque es muy interesante y muy importante que cambiemos nuestro enfoque, ¿sí? Dejemos de mirarnos como Satanás nos muestra. Dejemos de mirarnos como él nos dice que somos. Satanás te va a hablar conforme a tus méritos, pero gloria a Dios que no es por nuestros méritos. Gloria a Dios que yo no merezco. Sí, quizás podemos decirle, Satanás, tienes razón, no merezco. Pero Cristo, su favor, es inmerecido para mi vida. Aleluya. Él murió aún cuando yo estaba muerto en delitos y en pecado. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, porque Dios me ama incondicionalmente. Sin importarle qué es lo que he hecho, qué es lo que he dicho. Dios me amó y dio su vida por mí. Entonces mi mente se tiene que adaptar a esa nueva realidad que ahora tengo en Cristo Jesús, porque somos uno en Él. Jesús dijo, así como Él es, así somos nosotros en este mundo.
¿sí? Al ser el cuerpo de Cristo, a ser miembro, participante de Cristo. Ahora sí, tenemos la plenitud de Dios en nuestra vida, la vida de Dios en nuestra vida. Y cada vez que nosotros andamos, nos movemos y hablamos conforme a la palabra, que lo que está escrito, entonces prosperará todos nuestros caminos. Aleluya. Va a ser prosperado, va a ser prosperado. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Mire, Filipenses capítulo 4, verso 8. Dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, y algo es digno de alabanza, en esto pensad. Llevemos nuestra mente, ¿sí?, a esta palabra. No dejemos que dejemos que lo verdadero, que lo honesto, que lo justo, que lo puro, si hay algo que es digno de alabanza, en esto tenemos que pensar, en esto tenemos que hacer que nuestra mente acepte, porque está acostumbrada al viejo yo. Mi mente está acostumbrada a la vieja criatura. Claro, pasaron muchos años, vivimos, mi mente ha pensado en muerte. Mi mente ha pensado en muerte, mi mente ha pensado en suicidio, mi mente ha pensado en pobreza, mi mente ha pensado que no lo voy a lograr, mi mente ha pensado de que la enfermedad tiene dominio sobre mi vida, mi mente ha pensado en tener miedo, mi mente ha pensado en muchas cosas. Y me ha acostumbrado y quizás he vivido de esa forma, he vivido una vida de miedo, de temor. Pero los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Y la palabra de Dios dice que si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar en contra de mí? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces Dios nos habla siempre conforme a lo que Él hizo.